Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a un nuevo episodio del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en la Radio de EVE. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día, Marce. Buen día, Charlie Escalante, que lo tenemos en los controles esta mañana. Llegó el día, ¿no? Llegó el día. Y Rolo Fernández en la producción. Sí, Rolo está atrás. Llegó el día, efectivamente. Yo ya voté antes de venir a la radio y vi un muy buen clima. Los canas, los milicos, la gente esperando, muy buena onda, la gente charlando muy distendida, para nada el clima de nerviosismo, angustia, para nada. Bueno, en la capital es probable que Massa gane cómodamente si se miran los antecedentes de las elecciones previas, donde Milei no pasó del 17%. Tal vez eso tiene que ver con el clima que yo percibí, no sé cómo estará ocurriendo en el resto del país, pero a mí me dio buena espina lo que vi. Bueno, elegimos creer. Bueno, había nada más que 2 boletas, de un solo cuerpo cada una, era fácil agarrarla, fácil meterla en el sobre, no tan fácil meterla en la urna porque estaba la faja recién rasgada y como el sobre era finito por una sola boleta hubo que empujar un poco. Y las boletas dicen Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Pero en realidad hoy 35.400.000 personas van a decidir entre el alivio y la pesadilla. El nuevo presidente, debe asumir el 10 de diciembre, que será el día en que se cumplan 4 décadas de vigencia de la forma de gobierno republicana representativa federal sancionada en la Constitución desde 1853. Esto quiere decir, pues el dato así en bruto, no, en todos lados te dan el dato bruto de cuántos son. Ahora, esto lo que quiere decir es que van a votar 2 generaciones de hombres y de mujeres que no habían nacido cuando Benito Viñone salió abucheado de la Casa de Gobierno después de entregar los atributos del mando a Raúl Alfonsín. Se estima que cada generación, hay un recambio generacional cada 20 años. Es decir, entonces vos tenés una porción de los de 16 a 20, no es una generación completa, pero es una porción significativa, y después los de 20 a 40. Por supuesto, el INDEC no divide así, las categorías en las que divide son distintas, pero digamos, de alguna manera uno lo reconstruye. Ahora, ¿vos sabés qué edad tenía Javier Milei el día que asumió Alfonsín? No, tiene 50 y algo Milei, ¿no? 13 años tenía. ¿Y Sergio Massa? Y es más chico. 11. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que demográfica y generacionalmente empieza un nuevo periodo con características propias que se fueron desarrollando sin ser advertidas y que recién se hicieron ostensibles con la aparición de Milei. Esta me parece la gran novedad de este momento. Y bueno, a la noche veremos si aparte de ser una novedad es una buena nueva o si es una pésima noticia, si es el alivio o es la pesadilla. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, hay varios factores. Hay una reticencia generalizada a responder encuestas sobre preferencias políticas. Es decir, realmente lo único seguro es que el resultado va a ser una sorpresa, cualquiera sea el vencedor. Y esto, bueno, las encuestas se refleja porque el arco de posibilidades que cubren es de una amplitud sin precedentes. Hay una ley absurda que impide entrar en detalles, pero la mayoría de los sondeos estiman diferencias que van de pocas décimas hasta 3 puntos en favor de uno u otro de los postulantes. Hay alguna incluso que da 10 puntos de diferencia. Bueno, habrá que esperar que termine el escrutinio para saber cuántos de estos adivinos viven en Argentina y cuántos en Narnia.
Vos viste, Marcelo, que entre docenas de sondeos siempre hay alguno que coincide con el dato real, pero su identidad varía de elección en elección. No es que siempre hay uno que acierta, va cambiando de vez en vez. Esto lo que te indica es que depende del azar. Ahora, por un lado está esta reticencia que mencionábamos a contestar cuestionarios sobre preferencias políticas. Por otro lado está la inestabilidad de las propias posiciones. Si no se trata solo de aquellos que dicen no sé, estoy indeciso, que son muchos, son más de lo habitual, pero también alcanza a quienes tienen decidido un voto, pero admiten que podría cambiarlo, que es lo que se llama el voto blando. Esto, digamos, es muy acentuado en un balotaje entre dos fórmulas. Vos fíjate que sumando las dos fórmulas que van hoy al balotaje, no pasaron en la elección del mes pasado del 66,5%. Massa más Milei 66,5%, 2/3. En ocasiones anteriores, si vos sumabas radicales y peronistas, que eran los dos primeros, llegaban al 90% de los votos. Entonces, digo, no voy a decir nada muy novedoso si digo que esto refleja la falta de entusiasmo del cuerpo electoral, o, por decirlo en forma más clara, de la sociedad. Y ni siquiera es desdeñable una cosa que a mí me parece inaudita, pero que existe, y es de quienes dicen que recién se van a decidir en el cuarto oscuro. Van a entrar, van a ver las boletas y ahí van a elegir. Y es un porcentaje, por lo menos equivalente a las diferencias que las encuestas muestran entre las preferencias. Ahora, evidentemente son circunstancias totalmente anormales. Ahora, si no fuera así, ninguno de los contendientes de hoy hubiera llegado a esta instancia decisiva, porque Massa, bueno, la situación económica tan dura, con un índice de inflación que anualizado se aproxima al 150%, y con una distribución regresiva del ingreso que comenzó en el año 17 con el gobierno de Macri, pero no se revirtió con el gobierno del doctor Fernández. Y Milei no estaría en una situación normal por la radicalidad de propuestas que no se han probado en ninguna sociedad compleja del mundo. No hay un lugar, sí hay alguna guarida fiscal, alguna islita o algún país de economía muy elemental que ha aprobado alguna de estas, pero en un país digamos de la complejidad de la Argentina no. Y además tiene un temperamento por el cual explota a los gritos y a los insultos contra quien lo contradice. Bueno, esa fue una de las razones, viste que en el debate surgió el tema, esa fue una de las razones por las cuales el Banco Central no le renovó la pasantía cuando era un estudiante de 22 años. Y la otra razón era la incompetencia de Milei en ese momento en el manejo del inglés. Massa me parece que tuvo cierto éxito en colocar la discusión en el futuro y no en el pasado, para generar esperanza. ¿Qué es lo que se recomienda hacer en una elección? Es imposible no recordar la insistencia con la que Jaime Durán Barba vino anunciando que Patricia Bullrich iba a ser un fiasco porque estaba prometiendo ajuste, y Durán decía: nadie gana una elección prometiendo sufrimiento, no existe eso. Bueno, Massa en cambio está prometiendo la Argentina que esperabas, está prometiendo futuro. Ahí viene la Argentina. Bueno, tuvo además el tacto de no vanagloriarse por el descenso del índice de precio al consumidor, que fue de 8,3%. Digamos, el mes anterior había sido de más del 12%. Era una tentación
Decir, está bajando, no fue 12, fue 8. Pero eso estuvo medido. Porque eso implicaba la palabra inflación. Claro. Y eso es lo que había que evitar. Aún para decir algo positivo, había que evitarlo. Bueno, en cambio, Milei y los cambiemitas que se agarran de sus patillas. ¿Te parece? Vi una ficha muy artesanal con una foto de Milei y una de Menem, y dice otro patilludo, nada más. No dice, sí, dice algo más, dice voto en blanco. Están indignados y responsabilizan a Massa por las políticas seguidas por el gobierno del doctor Fernández. Ahora, Milei está anunciando medidas que contrarían la Constitución, las convenciones que tienen rasgo constitucional y las leyes vigentes. Y ahí yo me pregunto, ¿lo hace por desconocimiento, simplemente porque es un ignorante, o es una decisión muy pensada de avanzar con la motosierra sobre el pacto democrático que ha sido codificado en leyes, en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos? Hay una enorme confusión. Bueno, los niveles de ignorancia que hay son muy impresionantes. El otro día estuve en el cumpleaños de un nieto que cumplió 15 años. Y bueno, cuando se fueron, me quedé solo con él un rato. Lo acompañé a comer un platazo de pastas que le encantan. Y me dijo, abuelo, ¿quién fue Hitler? Un pibe de 15 años no lo sabía. No lo sabía. Bueno, yo recuerdo, casi 80 años después de la finalización de la guerra, sino 20 años después, en Francia, 15 o 20 años, entre el 60 y el 65, se hizo una encuesta preguntando por Hitler. Y me recuerdo el título, no me acuerdo si era del Expreso del Nouvel Obs, que decía Hitler je connais pas. No sé quién es. No lo conozco. No sé quién es. 15 años después en Francia. La mayoría no sabía quién era. Bueno, dentro de esta confusión general, quien le recordó a Milei lo que dice la Constitución fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, que una vez más se salió de su rol para intervenir en el debate político. Ahora, que el ex intendente de Santa Fe, que es lo que fue Rosati, se pronuncie en forma tan abierta en contra de uno de los candidatos y lo acusó lisa y llanamente de no haber leído la Constitución, me parece que señala que Massa ha tenido éxito al proponer un reagrupamiento de fuerzas con eje en el peronismo tradicional del que forma parte Rosati. Y esto tal vez alcance para vencer en la elección de hoy, tal vez. Pero después habrá que ver si basta para gobernar, si alcanza para gobernar eso. Recuerdo que en el 2019, cuando Cristina le propuso la candidatura presidencial al doctor Fernández, la primera reacción fue negativa. Le dijo, pero vos podés ganarle a Macri. Eso me lo contó el propio doctor Fernández. Y Cristina le contestó, sí, pero después no me van a dejar gobernar. Bueno, esto puede seguir siendo así, aunque no sea Cristina sino Massa. Massa justamente está tratando de mostrar qué distinto él es a Cristina para que no le pase eso. Y por eso insiste tanto en un gobierno de unidad nacional, y al mismo tiempo, viste que no dice nada específico sobre ese gobierno hasta no ser proclamado como presidente electo. ¿Por qué? Yo he visto en algunos colegas que dicen sería un gran golpe que Massa anunciara quién va a ser su ministro de Economía antes de las elecciones, pero no. Este sigilo que está aplicando fue una condición que le pusieron los invitados a integrarlo
porque no van a dar ningún paso antes de que Macri no sea un perdedor indiscutido. Fíjate que ni siquiera el primo Jorge, gobernador electo de la capital, lo siguió en su apoyo a Milei, porque él también necesita un gobierno de unidad cabana, no nacional sino cabana, porque no tiene aseguradas las mayorías en la legislatura. Bueno, el jueves hubo un acto en Córdoba donde apareció Patio Bullrich de sorpresa acompañando a Milei, y esto me parece que pasó algo que a mi juicio demuestra que en realidad Milei miente a sabiendas, que no es que se equivoca, que no es que no sabe, porque difundió una foto él de una multitud que no correspondía a su cierre de campaña, sino a la marcha del orgullo LGTB+. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Y esto se aprecia claramente al cotejar los palcos, que eran muy distintos. Uno era cubierto y el otro era el sin techo. Bueno, el derrotado precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, tuvo a bien recordar la reciente opinión de Patio Bullrich sobre Milei. Antes de votar, si todavía no fuiste a votar, escuchala. Les quiero hablar como mamá, como abuela, y les quiero decir, me preocupan las ideas de Milei, son malas y peligrosas. Escúchenme bien las mamás y los papás, para que hablen con sus hijos. Él quiere no solo liberar las armas, no solo liberar la posibilidad de la venta de órganos. Yo fui ministra de Seguridad y vi en muchos países lo que es la venta de órganos. Se secuestran a los chicos, se secuestran a los jóvenes, agarran los órganos, se dejan tirados y los venden. ¿Alguien quiere eso en la Argentina? Y si liberan las armas, viene un mantero, te pone las armas ahí en la manta y te la vende. Se la vende un delincuente, o el delincuente se la roba, o se la vende una persona psiquiátrica. Y como en Estados Unidos, después van a la escuela y matan a los chicos. ¿Queremos eso para la Argentina? No, queremos una sociedad civilizada, no la ley de la selva. Y por eso, como yo lo combatí, entiendo perfectamente qué significa hoy entregarle así en bandeja el gobierno a este señor. Agarran los órganos. Qué bestia que es, por favor. Bueno, Morales también amenazó a Macri en público con revelar en detalle negocios turbios que lo comprometerían. Bueno, esto es una de las expresiones del estado caótico en que quedaron los cambiantes después de quedar fuera del balotaje, ¿no? Incluso el ex ministro y escritor fantasma de Macri, Pablo Velluto, anunció que no votaría por Milei y que el PRO actual no lo representa, y dijo que él probó la droga del antikirchnerismo rabioso, pero que ya la dejó. Yo le hice una pregunta, ¿no? ¿Por qué, siendo así lo que dice, no invita a votar por Massa directamente? Yo lo conozco desde que era muy chico, a Velluto, fue mi editor, y dijo, y porque en ese caso, si yo invitara a votar por Massa, mis compañeros conservadores del gobierno de Macri no me escucharían. Entonces, bueno, esto funciona así en una elección. Yo recuerdo cuando fue la elección del 89 entre Menem y Angelos, que yo trabajaba en la revista El Periodista, vos también, que dirigía Cassioli, donde había otros periodistas, y los redactores supimos que había habido una reunión de la empresa editora con Nosiglia, que era ministro y asesor de Alfonsín, que apoyó económicamente a la revista,
Y Nocía dijo, yo no quiero que ustedes inviten a votar por Angelos, sino que inviten a no votar por Menem. Funciona así, cuando hay dos, funciona así. Bueno, Elisa Carrió hizo algo parecido. Ella dijo que se iba al Uruguay porque su conciencia moral le impide votar a cualquiera de los dos. Esto de políticos con conciencia moral tiene sus bemoles. Dijo que la venta de órganos y de niños y la legalización del narcotráfico y el ajuste derivan en delitos de lesa humanidad, y recomendó impugnar el voto. Dijo, y si no, el que quiera votar que se haga responsable. Ahora, viste que Carrió permanentemente está declarando su amor por la filosofía y haciendo citas de autores. Ahora, si eso fuera sincero, debería conocer el imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico significa que cada vez que vas a realizar una acción, tenés que pensar qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo. Bueno, si todo el mundo impugnara el voto, si todo el mundo, sería una situación caótica que favorecería a Milei, porque naturalmente hay algunos que sí irían a votar por Milei. Bueno, en la capital lo que se conoce sugiere que los votos de Juntos por el Cambio, que ganó la elección para jefe de gobierno con casi el 50%, no se trasvasarían a Milei. Bueno, no sé si vieron, sí, seguro que lo vieron, porque es imposible no verlo, el viernes a la noche, cuando Milei y su anunciada novia Fátima Flores, con un vestido colorado más relumbrante que el saco de nuestra querida Josefina, fue al Teatro Colón, y entraron cuando la función ya se había iniciado, con 2 entradas de cortesía, el Estado presente, para bancarte la entrada, con la nuestra, como dicen ellos. El público de las bandejas superiores los detectó y empezaron a cantarle 2 cantos. Uno era Nunca Más y el otro era Milei basura, vos sos la dictadura. Y desde el foso, parte de la orquesta y del coro comenzó a tocar la marcha peronista. El apologista de la dictadura, José Claudio Escribano, en La Nación dice que fue un violinista. Yo creo que no fue solo un violinista, pero no importa, es lo de menos eso. Ahora, esta cosa en el Teatro Colón, eso tiene muy impresionados a los gorilas y a los oligarcas, porque creían que ese lugar era insospechado, inmune. Ahora, aparte de eso, hay le llaman micromilitancia, de personas que piden la palabra en lugares públicos, en edificios, en transportes, para explicar qué sería del país con Milei presidente. Y eso también hace muy difícil sacar conclusiones sobre tendencias electorales. Porque una cosa es el aviso que te pasan en la televisión o en la radio, donde te dicen voy a hacer esto, voy a hacer aquello, votame, mirá qué lindo soy. Pero otra cosa es cuando te interpelan, cuando estás yendo a laburar a la mañana y te aparece. Yo vi varias, por ejemplo, hay una que ya comentamos de Cato, el ministro de Obras Públicas, que se está subiendo a los trenes solo, sin custodia, sin nada, está explicando por qué hay que votar a Massa. Pero también un médico jubilado. Hay mucho de eso, y me parece que es una interpelación que puede ser más eficaz. Puede ser, pues además, digamos, son personas que refieren su mensaje a su propia experiencia. Yo como médico en tal lugar, si no fuera por, y te desarrollan un concepto que, digamos, te sale de la abstracción y de la retórica de la publicidad, ¿no?
Y incluso, digo, hay una mujer que fue una de las vicepresidentas de la UIA, en este momento creo que no, pero fue la primera mujer que integró la comisión directiva de la UIA, que se llama Carolina Castro, que es una mujer muy inteligente, es una politóloga, estudió ciencias políticas, y además dirige una fábrica de autopartes que creó su padre. Bueno, ella llamó a votar por Massa abiertamente, y también llamó a votar por Massa la Sociedad Rural de Córdoba, lo cual es como una dimensión superior, porque ya la Sociedad Rural, pues ya se pensaba, Sociedad Rural de Córdoba, digo, es muy significativo. No es de Córdoba provincia, es de Córdoba ciudad, de Córdoba capital. Hay muchos ganaderos ahí, pero bueno, invitan a votar por Massa directamente. Queremos expresar, sin cuestionar ninguna opinión política, pero con un claro espíritu de defensa de la democracia y nuestras instituciones, a la independencia de los poderes y al rol que debe exigirle el Estado en la defensa de los más vulnerables de nuestra sociedad y de nuestros pequeños y medianos productores, nuestro acompañamiento a la propuesta del candidato Unión por la Patria, Sergio Massa. Y firma Sebastián María Trocero, presidente en ejercicio de la Sociedad Rural de Córdoba. Esto es llamativo, pero más llamativo todavía, a mi juicio, es lo que publicó en sus redes antisociales el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Nicolás Pino, que si no me equivoco también es un ganadero. Pino, digo, a diferencia de Trocero de la Sociedad Rural de Córdoba, Pino no dijo hay que votar por Massa, pero lo dejó entender en forma... Mira, te voy a leer lo que dijo. Como son los twitters a partir de la veda que dice, decía quién vas a votar sin decir el nombre de quién vas a votar, o sea, hizo más o menos lo mismo. Claro, Pino hace eso, dice: para nosotros el único camino posible es la unión que permita cerrar la grieta, parece Massa, sí. Que frena el desarrollo y el crecimiento de todos los argentinos. La única manera de alcanzarlo es a través de un nuevo acuerdo social donde haya respeto por las diferencias y podamos vivir en una sociedad donde prevalezca la paz social que los argentinos necesitamos. Es más eso. Sí, no da la sensación de que no podés conciliar esto con Milei, no hay forma. No hay forma. Bueno, digo, la señora no son muchos votos, son poca gente, pero es representativo de un estado de ánimo, ¿no? Bueno, Massa por su parte se reunió, igual que Milei, con los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el CICIP, pero después cerró su campaña en el Colegio Comercial Pellegrini, donde terminó saltando en un pogo colectivo con los adolescentes. Escuchar lo que le cantaban los pibes. Alcanzo a escuchar que dice que la damos vuelta. Ajá. En la primera parte no entendí lo que dice. Preparame la boleta. Y los pibes rodeando a Massa y saltando todos en un pogo, como el propio Massa saltando. Bueno, el tipo ha hecho todo lo que se puede hacer para conseguir votos de sectores muy distintos. De todos modos, la decisiva sigue siendo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde está el 37 o 38% del padrón nacional. Y dentro de eso el conurbano, que tiene el 70% del padrón provincial. Si la candidatura de Massa en la provincia de Buenos Aires llega al 60%, es muy probable que gane la elección presidencial. El segundo distrito electoral después de la provincia de Buenos Aires es Córdoba, y ahí el enviado de Massa para hacer la campaña, que es Juanjo Álvarez,
se ilusiona con obtener el 35%. Por cada punto en la provincia de Buenos Aires es equivalente a 4 en Córdoba, aproximadamente. Si sacás 35% en Córdoba y 60% en la provincia de Buenos Aires, es paliza directamente. Pero si sacás una sola de las dos cosas, 60% en Buenos Aires, también ganás. Bueno, en Córdoba fue detenida una de las 5 personas que amenazaron de muerte por internet a Malena Galmarini. Creo que hubo 2 en Córdoba, 2 en Córdoba, uno en Salta. Sí, hay en distintos lugares. Uno de lugares Villa del país. Devoto, acá en Cava. Sí, sí. Bueno, la Policía Federal los identificó con sus técnicas de ciberdelito, y la jueza María Servini los detuvo. 5 votos menos para Milei. Sí. Bueno, la última semana fue frenética, realmente. Y Milei se dedicó a borrar con el codo todo lo que había dicho en los últimos 2 años, tanto él como sus colaboradores. Dice: no vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación, no vamos a reformar el INCUCAI, no vamos a privatizar el fútbol, no vamos a permitir la aportación irrestricta de armas. Eso es textual, le he citado textual de un spot publicitario de Milei. Ahora, yo no sé, me lo pregunto y se lo pregunto a ustedes, ¿esto qué es? ¿Es el teorema de Baglini en acción? ¿O Milei sobre cada tema tiene una táctica que consiste en decir sí, no, ni y todo lo contrario, de modo de conformar a públicos muy diversos o incluso antagónicos? Y tampoco me puedo pronunciar, porque no lo sé, si esta retractación pública que acabamos de mencionar le va a sumar votos o se lo va a restar. Pues si llegó hasta ahí es porque decía esas cosas. Es muy raro, porque por un lado parece la táctica hasta con la que Macri llegó al gobierno, pero a la vez, al decir que no va a hacer todo eso, la pregunta que te queda es: ¿y entonces qué vas a hacer? Porque eso es todo lo que dijiste que ibas a hacer. Claro. Entonces, ¿qué me estás proponiendo? ¿Para qué te voy a votar? Ahora, digamos, en el pasado hubo quienes hicieron esta táctica, pero en forma menos burda. Le decían a cada uno lo que quería escuchar, pero no lo hacían público. Se lo decían a solas. El que recibía la carta la difundía, pero su alcance era mucho más limitado que si lo hubiera hecho el propio emisor del mensaje. Bueno, esto llevó tiempo, pero terminó los tiros, como en la estupenda novela de Osvaldo Soriano, ¿no? Y escuchá la contradicción de Milei en un spot de campaña anti-Milei. Durante todos estos meses, la clase política difundió una enorme cantidad de mentiras sobre nosotros con un solo fin: asustarte para cuidar sus privilegios. Las ideas de Milei son malas y peligrosas. Porque si tenés miedo, te paralizás. Y si te paralizás, nada cambia. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Pregúntale a Larreta por qué no me invita más después de que lo que dije que opinaba del presidente Macri. El tema con Macri es muy complicado. Lo único que venimos a proponer nosotros es abrazar las ideas que hicieron grande este país. Los pelotos cambiemitas, juntos por el cargo. No vamos a privatizar la salud. El mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. No vamos a privatizar la educación. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. No vamos a reformar el INCUCAI. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Es una decisión de cada uno, o sea, no podrías pensarlo como un mercado. No vamos a privatizar el fútbol. A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades anónimas? No les va mal, ¿eh? No vamos a permitir la aportación irrestricta de armas. Yo estoy a favor de la libre portación de armas. Ahora saco la 9 milímetros, la voy a poner en tu cabeza. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inflación para siempre. Con usted como presidente, mínimo en 9 meses todavía va a haber alta inflación. Sí, y hay algunas cosas todavía para analizar. Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inseguridad para siempre. Para mí los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes es Al Capone. Lo
que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios de los políticos para siempre. ¿Es cierto que en los últimos días se reunió con Mauricio Macri? Hablamos de la situación política y hablamos de economía. Ese es nuestro compromiso con la democracia y con todos los argentinos de bien. No fueron 30.000, deja de mentir. No te dejes asustar, que la esperanza venza el miedo. Este próximo domingo, el cambio está en tus manos. Quien puede realmente producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei. Ese caballo. Qué bien queda la música que Werner Hermann compuso para Psicosis. Es un mensaje subliminal. Ahora, en cambio, Massa, yo creo que sobreactuó su mensaje en cuestiones que me parece que son de relativo interés, de bajo interés para sus votantes, y que difícilmente seduzcan a los que votaron por alguna de las tres fórmulas que no llegaron al balotaje, que son la de Juntos por el Cambio, que sacó el 23,8%, el cordobesismo con el 6,7% y la izquierda marxista con el 2,7%. Bueno, la sobreactuación de Massa, en mi juicio, fue su anuncio de que entregaría la oficina anticorrupción a la principal fuerza opositora, que además hay que ver cuál es la principal fuerza opositora. Digo, después de la elección vamos a ver cuál es. En el Congreso. Y no lo dijo, Massa no lo dijo, dijo la principal fuerza opositora. Pues claro, Juntos por el Cambio, por el número de diputados y de senadores, lo sería. Ahora, ¿van a seguir unidos? ¿O se van a fragmentar? No lo sabemos. Otra promesa de Massa fue sancionar una nueva ley de ética pública y la firma de un compromiso con la transparencia que exigiría a los funcionarios de su gobierno. Y en este caso también hay que precisar a partir de cuál nivel jerárquico. Bueno, en el caso de los libertarios, el aluvional proceso de agregación con el que se formó en apenas 2 años un partido nuevo explica la diversidad de personalidades que lo integran. Pero sin embargo hay, aunque vienen de distintos lugares y de distintas experiencias, hay una coincidencia muy marcada en las postulaciones extremas que atraen a los votantes más jóvenes y espeluznan al resto, ¿no? Bueno, por un lado están las propinadas por el propio Milei, de lo que acabamos de escuchar algunas, pero también está la ruptura de relaciones con Brasil y China, la dolarización o la devoción por Margaret Thatcher, cosa inverosímil. Pero tampoco se pueden desdeñar los aportes de otras personas próximos a Milei. Por ejemplo, Alberto Venegas Lynch hijo, que planteó la ruptura de relaciones con el Vaticano. Diana Mondino, que se refirió a los derechos de la población kelper de las Islas Malvinas y comparó la homosexualidad con no bañarse y tener piojos. Victoria Villacruel, que aprobó el brulote del helicópterista militar Iván Volante, el del casting de nombres, contra Agustín Rossi. Volante es ese milico retirado que también subió a las redes antisociales el video de un falcón verde en cuyo baúl dijo que incómodas, pero que habían 7 personas. Que me parece la cosa de peor gusto de lo que se ha oído en toda esta campaña. Lilia, vos llamás Lemoine, yo digo Lemoine. Bueno, Lemoine o Lemoine, total, es una confusión menor, sí, al lado de todo lo demás. De su confusión. Llamó patriota al neonazi marplatense Carlos Pampillón, que Pampillón había instado a la Fuerza Armada a levantarse contra su conducción en solidaridad con Volante, con el del Falcón Verde. Bueno, lo repudiaron incluso en la propia fila de La Libertad Avanza a esta diputada maquilladora, que se retractó de su alabanza al Mensajero porque dijo que no sabía que era un nazi, los antecedentes de Pampillón, no sabía que era un nazi. Ahora, hay un post de una colega periodista que se llama Ibi Cángaro, que dice: el problema
que no supieras que el tipo es un nazi es grave. Pero el problema real es que adheriste a su discurso siendo diputada electa, y su discurso de incitación a un golpe o a un levantamiento, algo al que una diputada jamás debe adherir, y menos tratarlo de patriota. Está bien, no sabías quién era, pero leíste lo que dijo y adheriste. Otro vocero, compañero de candidato electo en su provincia es el hijo del dictador Antonio Domingo Bussi. Recuerden que Milei fue durante un año asesor de Bussi cuando el dictador era diputado en el Congreso. Bueno, Bussi dijo que el ajuste va a ser inevitable, que habrá reacciones sociales que van a tener que ser reprimidas por las Fuerzas Armadas. Igual que Milei en el debate, Bussi confundió Fuerzas Armadas con Fuerzas de Seguridad. ¿Se acuerdan que Milei en el debate decía los uniformados? Bueno, uniformados están todos. El portero del Sheraton también es un uniformado. Realmente subsumir en la frase los uniformados a Fuerzas Armadas de Seguridad es una burrada grande. Pero Bussi, a diferencia de Milei, tiene el inconsciente a flor de piel, a cielo abierto. Escuchá el acto fallido insuperable que cometió Bussi en ese spot. Yo sé que el ANSES de concepción de la administración de la policía tiene en los escritorios y en los vidrios de todo el edificio público que impacta la campaña del miedo, ¿no? Dice, cuando si gana Milei le vamos a exportar los redes sociales. Si gana Hitler, Milei. No, sí, parece que Ricardo sí sabe quién es Hitler, ¿no? Sí, es el ídolo de su papá. ¿Qué tenés que tener en la cabeza para que se te cuele Hitler en esa circunstancia? Digo, porque es muy llamativo. No, sí, claro. No, sí, es como para pensar que le pagó más para que diga eso, es inverosímil, ¿no? Bueno, Hitler se suicidó en Alemania antes de que Perón llegara por primera vez a la presidencia argentina, y agitar a Hitler como un espantapájaros contra los adversarios políticos es un hábito muy extendido en la política argentina. Pero en el caso de Bussi es una muestra de amor a Milei. Bueno, para completar este catálogo de preciosuras, después de ser electo diputado por la provincia de Buenos Aires, el hijo homónimo de Venegas Lynch, Berti, caracterizó al Congreso como un aguantadero de delincuentes con fuero. Bueno, Clarín se refiere a esto llamándole la campaña del miedo. A mí me parece que lo que queda claro es que el temor por la continuidad del proceso constitucional en caso de que esta fuerza gobierne es racional y es pertinente. Es totalmente lógico tener miedo cuando uno escucha estas cosas. Bueno, en muchos lugares del mundo han surgido líderes que canalizan la insatisfacción de la mayoría por las condiciones de vida de la democracia en una pulsión destructiva que tiende a agravar esas mismas condiciones, mientras prosigue a ritmo acelerado la concentración de la riqueza y del poder en sectores, en capas cada vez más delgadas de la población. Cada vez son menos los que tienen más y cada vez son más los que tienen menos. Bueno, los ejemplos más próximos son los de Estados Unidos y Brasil, donde tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro fueron derrotados en las urnas, como Macri, cuando buscaban la reelección. Pero a diferencia de Macri, se negaron a admitirlo y alentaron la insurrección popular para desconocer los resultados, con la ocupación de las sedes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en Washington y en Brasilia. Ahora, esto no ocurre en forma espontánea. Es una táctica impulsada por el ideólogo Steve Bannon. Steve Bannon es el ideólogo, digamos, él le llama el populismo de derecha. Bannon dice
en el mundo en este momento solo hay dos opciones, el populismo de izquierda y el populismo de derecha, y yo represento el populismo de derecha. Hay otra denominación de un gran historiador, el historiador de las revoluciones francesa y estadounidense del siglo XVIII, Joseph Stergel, que murió hace unos pocos años, que le llama la derecha revolucionaria. Y si en el caso de Francia, él señala que cada vez que la derecha revolucionaria estuvo a punto, se unieron todas las demás fuerzas y le cerraron el paso. Bueno, los libertarios argentinos están preparando el terreno para replicar esa estrategia de Trump y Bolsonaro, que inventaron denuncias increíbles de fraude, desmentidas hasta por los funcionarios de sus propias facciones, entre ellos por el vicepresidente de Trump, Mike Pence, y en Brasil por el vicepresidente de Bolsonaro, que era un general del ejército, que no me acuerdo su nombre ahora, pero no importa. Ahora, además, Trump y Bolsonaro ocupaban la presidencia, de modo que desde el gobierno denunciar fraude y que la oposición le hace fraude al gobierno es un disparate. Ahora, aquí, después de las elecciones del 22 de octubre, que para ellos fueron un masazo porque habían ganado las primarias, y incluso Milei, en un exceso de entusiasmo, había dicho que iban a ganar la presidencia en primera vuelta, y bajaron el porcentaje respecto a las primarias, no tanto como Patio Bullrich, pero también perdieron algunas décimas, no llegaron al 30% siquiera. Ahora, empezaron a decir que padecieron fraude, el propio Milei lo dijo, pero no hicieron ninguna denuncia. Y mostraban unas planillas, una foto de planillas de mesas en las cuales Milei aparecía con 0 votos. Ahora, lo que no dijeron, pero la justicia electoral se encargó de difundir, es que en una cantidad de mesas igual había habido 0 votos para Unión por la Patria y para Juntos por el Cambio. Es un centenar de mesas cada uno, lo cual es el 1 por 1000 del total de mesas. Pero además hay un escrutinio provisorio donde se habrían producido esas irregularidades que denunció Milei, pero hay un escrutinio definitivo, y el escrutinio definitivo también coincidió con una diferencia de apenas el 1 por 1000 con el provisorio. Bueno, la semana pasada los libertarios entregaron a la justicia electoral una cantidad de boletas 3 veces menor a la requerida, y la jueza electoral, que es María Servini, explicitó que los libertarios no cumplieron con el acuerdo. El acuerdo era que cada fuerza tenía que entregar 10.000 paquetes de boletas que tuvieran entre 100 y 350 cada una. Entonces, según Servini, el hecho de que no hayan cumplido con esto pone en riesgo la distribución necesaria en las escuelas, y que esto sería de exclusiva responsabilidad de los libertarios. De nuevo, igual que en las elecciones previas, en entrevistas y redes antisociales gritan fraude, pero después no hacen denuncias en los tribunales. La novedad de esta semana fue que la hermana Karina Milei y su apoderado Santiago Viola sí presentaron una nota a la justicia electoral donde acusaron a la gendarmería de cometer un fraude colosal a cambio de una contraprestación. Ahora, solo citaron fuentes anónimas en redes antisociales y periodistas que no nombraron, y ni un solo ejemplo concreto. Según esa denuncia, los gendarmes, cuando termina el escrutinio, cambian el contenido de las urnas y cambian la documentación, o modifican los números asentados en las actas, o reemplazan el acta por otra en el que falsifican la firma de las autoridades de mesa y los fiscales. Y pidieron que en vez de gendarmería las urnas fueran custodiadas por la Fuerza Aérea y la Armada,
a las que consideran honorables. Y que a los fiscales libertarios se les permita acompañar el traslado de las armas. Bueno, urnas. ¿Qué dije? Armas. ¡Oh! Hablando de fallidos. ¿Qué te parece? Bueno, el desconocimiento de las condiciones reales de los comicios es asombroso. ¿Por qué? Porque la Gendarmería aporta un porcentaje ínfimo de la custodia que recae en el comando electoral que conduce un general del ejército y del que forman parte las demás fuerzas armadas, las honorables, según mi ley. Además, la legislación electoral, hay un código electoral, hay un artículo que creo que es el 106, que ya contempla la participación de los fiscales en cada paso del proceso de emisión, de recuento y de traslado de los votos. Ya está, pero no lo saben, o sí lo saben e igual quieren hacer ruido. Bueno, las actas de escrutinio además no van dentro de la urna, sino en una bolsa sellada delante del presidente de mesa por el correo argentino, que les pone un precinto inviolable. Y esa urna tiene el certificado del escrutinio firmado por las autoridades de cada mesa, los sobres y las boletas con los votos válidos. La urna se cierra con una faja que cubre la ranura. Se cierra en la mesa misma. Y así la arrancás para que quede en evidencia. Bueno, ese proceso lo conduce el correo y la Gendarmería solo custodia el traslado, nada más. Y además los fiscales, con la tecnología actual, fotografían las actas con su telefonito y las envían a sus sedes centrales, de modo que es imposible ese fraude que ellos denuncian. Bueno, además, y esto refuerza la inquietud, convocaron para esta noche a una concentración frente a la Cámara Nacional Electoral, que está a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, entre la Plaza de Mayo y el Centro Cultural Kirchner. Para presionar a la justicia electoral. Bueno, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires les recordó que desde 1983 se realizaron 33 procesos electorales nacionales, y dice la Junta Electoral, todos con resultados aceptados y reconocida e indiscutida legitimidad. ¿Por qué esta vez sería distinto? ¿Por qué? Si el sistema es el mismo. Bueno, el fiscal electoral Ramiro González citó a los apoderados de él. Pero Karina no fue. Karina, ¿pero por qué no fue? Porque dijo que no tenía ningún dato para aportar. Y la única prueba que aportó Viola fueron 3 publicaciones en las redes antisociales subidas por usuarios. Escuchá el nombre de los usuarios. Uno se llama Chespirotto, otro se llama Justicia y uno se llama Archivo General Mesiánico. Bueno, esto es coherente con la biografía de Viola. Viola fue el abogado de Gabriel Corizo y de Carlos Escocino, que fueron condenados a 3 años de prisión luego de admitir que habían mentido, presentados por Viola, cuando afirmaron que en septiembre de 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en Olivos al juez Sebastián Casanello, que es el juez que se negaba a procesar a Cristina en una de las causas armadas en su contra, porque no encontraba ninguna prueba. Y la Cámara le exigía que la procesara y él decía, no tengo pruebas. ¿Por qué la voy a procesar si no tengo ninguna prueba en contra de ella? Bueno, escuchar al propio... escuchar, digamos, esta nota de Néstor Espósito en la televisión pública sobre Santiago Viola. Hicimos una declaración ante el fiscal explicando que la presentación hecha ante la doctora Servini fue únicamente a los fines de que se extremen los recaudos el domingo, el día de las elecciones, para que tengamos la mejor elección
la mayor transparencia y aseguremos la legalidad de los resultados. Únicamente a esos fines, no se trató de una denuncia, sino únicamente queremos estar seguros de que se extremen los recaudos y que todo se desarrolle con normalidad. Parece que no era una denuncia, che. Bueno, estas elecciones han adquirido, digamos, una dimensión global que se refleja en la cantidad de pronunciamientos de presidentes en ejercicio. Los retirados sí hay muchas, pero lo llamativo es que los presidentes en ejercicio de distintos países de la región y de Europa se han pronunciado. Vamos a escuchar algunos de ellos. Empecemos por el de Lula en Brasil. Eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina, mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil, dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil, do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que gosta da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Hoje o mundo está, dividido em blocos. É o bloco europeu, é o bloco asiático. Nós precisamos criar o nosso bloco para negociar, comercialmente com o resto do mundo. Nós poderemos fazer um acordo da América do Sul, do Mercosul com a China. Nós podemos fazer com a União Europeia, nós podemos fazer com os Estados Unidos. Agora, para isso nós temos que estar juntos. Se a gente briga, a gente não vai a lugar nenhum. Eu só queria pedir para o povo argentino, na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos, nós seremos fortes. Separados, nós somos fracos. É isso que eu queria que você pensasse na hora de... Juntos son fortes, separados son fracos. Clarísimo, ¿no? Está invitando a votar por el que quiere seguir en el Mercosur y mejorarlo, no por el que quiere salir del Mercosur. Bueno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, exhortó a votar por la esperanza y comparó a Milei con Pinochet y con Videla. Y el presidente de México, escucha a Manuel Andrés López Obrador lo que dijo. Arriba hay gente interesada, no solo en demostrar de que somos iguales, sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar. Y no solo aquí se fabrican esos planes, también en el extranjero. ¿No ven ahora pues como Fox y Calderón con Vargas Llosa, que son dos expresidentes y otros mexicanos, expresidentes de derecha, apoyan a Milei? Milei de Argentina, facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia. Ninguno como Francisco, ningún argentino como Francisco. Y este facho ultra conservador se le lanza, ¿no? Porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido. Me encanta el ritmo de la elocución de AMLO. López Obrador habla tan despacito, va pensando, va. En cambio Lula, nervioso, rápido.
Es notable qué diferentes son, ¿no? Y cómo coinciden. Bueno, en España, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que acaba de ser reelecto, asoció a Milei con la ultraderecha de su país, que también abomina de la justicia social, y dijo que en la derecha española considera la justicia social un invento de la izquierda para promover la cultura de la envidia. Y dijo Pedro Sánchez que la derecha tradicional argentina es arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei, e instó a votar por Massa, él sí abiertamente, porque representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Bueno, también se pronunció en el mismo sentido Gabriel Boric, el presidente de Chile, y en cambio en Uruguay el semanario Búsqueda, que es una especie de vocero oficioso del gobierno del Cuquito, dijo que Luis Lacalle Pou apoya a Milei. Bueno, esta inminencia de la elección de hoy, ya votaron el doctor Fernández y el ingeniero Macri, relegó el interés periodístico por las implicancias de la detención del espino orgánico Ariel Sancheta. Sin embargo, el editor judicial de Clarín, Claudio Saboya, escribió una nota en la que dijo que hay una hojarasca de 1.200 carpetas de inteligencia ilegal que le secuestraron a Sancheta, con información, conversaciones e imágenes privadas de cientos de personas públicas, y esto, dice Saboya, puede tapar el operativo K a todo o nada para atacar a los jueces que entienden las causas contra Cristina. Qué gracioso. Hay 1.200, pero la única que importan es la que le apuntan a Cristina. Mira vos. Bueno, según este operador judicial, el fiscal Gerardo Policita y el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberán seleccionar y eventualmente presentar como prueba aquella que sirva para demostrar el despliegue de una red de espionaje estatal y paraestatal destinada a violar la intimidad de jueces y fiscales que han sido vigilados y cuyos teléfonos fueron hackeados. El dictamen de la Fiscalía identificó a Tailada y Rodríguez como usuarios de los datos del espía detenido con ese objetivo. Ese es uno de los tantos desafíos claves que tiene hoy la justicia: preservar el inmundo tesoro secuestrado en los allanamientos de cualquier filtración que desmerezca y tire por el suelo su trabajo en un caso tan delicado como explosivo. Bueno, le está advirtiendo al fiscal y al juez que no deben permitir que se escape, y lo dice literalmente, ni un solo dato que no sea estrictamente referido al objeto de la investigación penal, el objeto que fijó él, que es pegarle a Cristina. Sí, él fijó el objeto y el juez no tiene aparte de eso, aunque hay 1.200 carpetas, pero solo tienen que concentrarse en... Es increíble, es una cosa impresionante cómo se maneja esta gente. Es decir, ¿qué es lo que está pidiendo? Que no se filtre la relación de Sancheta con dirigentes de Juntos por el Cambio y con el propio Saboya, que era quien manejaba a Sancheta. Sancheta le proveía información para sus operaciones a Saboya. Hay una que ya se conoció, que es la información contra Daniel Angelici, y ahora está apurado para impedir que siga la cloaca siga emitiendo esos efluvios. Bueno, Sancheta dejó un recuerdo imborrable en Junín. Yo estuve averiguando un poco cómo fue eso. Él es de ahí, de Junín, muy conocido como espía porque lo pregonaba él a voz en cuello. Solo le faltaba una tarjeta que dijera espía. Espía profesional. Bueno, en la Policía Federal llegó a sargento, lo dieron de baja por coimero, pero también es conocido en Junín como guardaespaldas de Omar Bello, cuando el cardenal Bergoglio le encargó a este periodista y publicista Omar Bello que se hiciera cargo del diario y las radios del grupo La Verdad, un grupo eclesiástico de Junín. Y ahí las tareas principales de Sancheta y de Bello, claro, pero Sancheta era su ejecutor,
fue destrozar al sindicato de prensa, Apenova, para facilitar el despido de trabajadores y el desguace de activos que se vendieron del Multimedios. Bueno, desde ese Multimedios se acusaba al intendente Mario Meoni de narco. Sancheta ahí en Junín se acercó al delegado de la Cámpora, que no era de Junín, sino de Tandil, Andrés Merani, que es el que lo puso en contacto con Conu Rodríguez y Rodo Tailade. Sancheta sacaba pecho en Junín diciendo que él llegaba a las máximas esferas de la Cámpora, pero nadie le creía. Bueno, ahí tampoco, en Junín tampoco goza de mucha credibilidad la versión de que Bello, sí, recuerdan que lo mencionamos la semana pasada, Bello publicó en las redes antisociales en septiembre que los funcionarios municipales, había funcionarios municipales que planeaban matarlo, de modo que pareciera un accidente, pero dijo que el intendente Meoni se oponía. Bueno, lo que me dice ahí en Junín es que Bello era un delirante que andaba a 200 kilómetros por hora por la ruta 5 y que por eso 6 meses después de advertir que lo querían matar, que parecía un accidente, murió en un presunto accidente. Dice, iba a 200 por hora en la ruta 5 a fondo y por la banquina, y así andaba por la vida. Bueno, para quien crea en delirantes y en accidentes, esa podría ser una explicación. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.